Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la sección 6 del capítulo 27 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice, Los testigos del pecado. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido, y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. El pecado oscila entre el dolor y el placer, y de nuevo al dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo, y solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de este es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro. Según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente, mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. De lo contrario, miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. El testigo de Dios no ve testigos contra el tiempo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a éste de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos, y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo, y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. El amor, asimismo, tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro puede estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía milagros a fin de bendecir el mundo,
Una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo. Una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esta similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto, y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Sé, pues, un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo, y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podría servir? Sana para que así puedas sanar y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Mira qué bonito porque te recuerda que obviamente el mundo de las formas, el mundo del ego, en este caso el cuerpo, siempre te va a llamar desde el dolor o desde el placer, como también menciona. Pero lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo y entonces crees que es real. Pero cuando tú decides anular literalmente este dolor y escuchar más al espíritu, reconectarte, entrar a este instante santo que ya hemos hablado, que es recordar quién eres, pedírselo al Espíritu Santo para que te recuerde quién eres, para que te lleve a ese espacio donde se pueden realizar los milagros, donde realmente puedes recibir la curación y te puedes sanar, donde estás completamente libre de miedo. En ese espacio te podrás conectar con el amor y te darás cuenta que el cuerpo, como siempre lo hemos venido estudiando, es tan solo ese recurso que te dirá dónde te encuentras, pero que eres más que un cuerpo, no eres un cuerpo, ¿sale? Vamos a analizar nuestra sección, los testigos del pecado. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real, ¿no? Y es lo que estamos comentando, porque lo siento, lo percibo, entonces es real. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen a tu conciencia. ¿Por qué? Porque, ay, me duele, me duele, me duele, me duele, y entonces me voy más a escuchar el dolor que lo que verdaderamente me quiere decir el Espíritu. Si en ese momento que estás padeciendo un dolor, tú renuncias al dolor, renuncio al conflicto, renuncio al ataque, elijo el amor, elijo escuchar al Espíritu Santo, por favor, pido un instante santo en este momento, alíneame a tu voluntad y permíteme recordar quién soy. Acepto la curación, le puedes decir, para que te elimine este dolor. Yo lo he experimentado y te darás cuenta que en esos momentos incluso baja el dolor, ¿sale? Pero necesitas pedirlo, abrirte, ¿sale? El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándosela en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer. Ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Tú crees que sientes porque sientes placer, porque sientes dolor, y entonces le das realidad al cuerpo. Crees que eso eres, ¿sale? Pero hay que tener cuidado porque al final son ilusiones. Dice, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido. Comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. El pecado oscila entre el dolor y el placer, y de nuevo el dolor. Cualquiera de estos testigos es lo mismo y solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de este es el dolor. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Para tener placer tengo que sentir dolor. Pero esto es una ilusión. Pero fíjate cómo ambas son errores, ¿vale? El sentir placer o el sentir dolor. Ambas le están dando un lugar al cuerpo que no tiene, que te hace creer que tú eres un cuerpo, pero realmente eres más que este cuerpo, que este estuche, ¿sale? Dice, a estos testigos se unen muchos más,
Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto. Así, parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Esto es muy claro y es real, ¿no? De llámale dolor al placer y realmente no sentirás placer a través del dolor. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro, según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante. Es irrelevante cuál de ellos tenga primicia en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. Al final tú vas a estar escuchando porque el cuerpo, acuérdate que es destructible. Entonces, desde el mundo de las formas, desde el mundo del ego, el cuerpo muere y ya no lo vuelves a ver, ¿no? Pero tú, al ser más que un cuerpo, al ser este espíritu perfecto, que le da vida, por supuesto, al cuerpo, ¿sí? Eres eterno. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír y dejas que te diga lo que siente. Mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. Pero ¿de dónde vienen? De esta mente del ego. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. De lo contrario, miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. Fíjate bien, tú le vas a dar el nombre a esos testigos, pero tienes que estar, híjole, bien al pendiente porque aunque tú crees que los llames y digas que es verdad, no es verdad. Hay que tener cuidado. El testigo de Dios, fíjate bien, no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada vez que tú le presentas al Espíritu Santo un testigo de muerte, Él te presenta uno de vida. Él te va a ayudar a romper, a quitar, a desvanecer, a deshacer estos testigos del pecado. ¿Por qué? Porque no son reales. Cada milagro que Él trae es un testigo de la realidad del cuerpo. Él cura a este de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. Fíjate bien, todos los testigos del pecado son reemplazados por los testigos del amor, de la vida, de la salud. Por lo tanto, si tú le das permiso al Espíritu Santo, va a desvanecer absolutamente cualquier dolor. El milagro no hace distinciones entre los hombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Demuestra simplemente que ellos, lo que representan, no tiene efectos. Puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe porque ha sido deshecho por el Espíritu Santo. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo y los llama miedo. Fíjate bien, ya habíamos hablado en la sección pasada justamente de que todos los problemas son lo mismo y que tú no puedes ser curado mientras estés en el miedo. Por lo tanto, así los ve el Espíritu Santo. Fácil y rápido, estás vibrando en el miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa, de esta unicidad, de este amor, de esta curación. Ese milagro que no tiene que ser extraordinario porque se da naturalmente a cada momento. El amor tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad.
Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir, porque al final estamos hablando desde la mente dual, ¿no? Pero el milagro es el milagro y el milagro puede con todo. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos. Cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. Ahí está cuando jerarquizamos, ¿no? No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo. Una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. Por eso hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que no te lleve al mundo del ego y te puedas sentir con el apoyo, con el acompañamiento del Espíritu y sanar. Es esta llamada a querer conectar con el amor, a recordar quién eres y a sanar, por supuesto. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esta similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto, y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Sé, pues, un testigo del milagro, y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. Por eso sí hay necesidad de que seas sanado para que recuerdes quién eres. Por lo tanto, es importante que pidas este instante santo. Cuando menos ganas tengas, incluso de hacer tus lecciones, de leer tu texto, entrega tu pequeña dosis de buena voluntad para que el Espíritu Santo te tome y te alinee desde ahí. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleve sus efectos contigo, y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podría servir? Sana para que así puedas sanar y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado, y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Hay que elegir la curación, hay que elegir que el Espíritu Santo nos ayude, que dirija nuestra mente recta, que nos alinee a la voluntad divina, permitirnos realmente aceptar la curación para poder conectar con el amor y recordar quiénes somos y ser, por supuesto, estos testigos de los milagros que están para todos, en todo momento. Así es que te invito literalmente a elegir desde el amor, a conectarte con el Espíritu Santo y a recordar quién eres. Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.